Bien. Buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a la sexta clase en nuestro curso Las Enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. En esta clase vamos a continuar estudiando el trabajo del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y como Él, junto con el Padre y el Hijo, está siempre trabajando para nuestra salvación. Bien, vamos a empezar con una oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos que nos hayas llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz del Evangelio. Continúa fortaleciéndonos en nuestra fe a través de tu palabra y sacramentos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ok. Amén. Muy bien. Amigos, aquí al principio de la clase, entonces, antes de las preguntas de repaso, vamos a tomar unos 5 minutos saludándonos unos a otros. Voy a dividirlos en grupos pequeños. Esta noche, quiero que compartan con los compañeros en su salón pequeño su experiencia en Academia Cristo. ¿Cuántos cursos has tomado? ¿Qué has aprendido? Pero dé a todos el tiempo, la oportunidad de participar. 1 minuto cada persona tal vez, ¿ok? Ya debe de aparecer en sus pantallas. Perdón. Una invitación, ahí está. Si me hacen el favor de hacer clic allí, en entrar y podrán acceder a su grupo pequeño y cuenten de su experiencia con Academia Cristo. ¿Cuántos cursos llevas? ¿Qué has aprendido? Volver a grabar, ahí está. Vamos a pasar a las preguntas de repaso, amigos. Gracias por saludarse entre sí y contar de su experiencia en Academia Cristo. Aquí estamos entonces. La primera pregunta de repaso: ¿cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Según el versículo que citaron en el video, ¿cuál es la voluntad de Dios para todos los seres humanos? Alicia levantó su mano primero. Alicia, por favor. Hola, pastor, buenas noches. Hola, Alicia, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Primera de Timoteo 2:4. Dios quiere que todas las personas se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Excelente, sí, gracias. Ok, entonces, voy a avanzar aquí. Ahí está el versículo bíblico que Alicia citó. Dios quiere que todas las personas sean salvas. O sea, cuando hablamos de la voluntad de Dios, hay muchas cosas que Él expresa sobre su voluntad para nuestras vidas, los mandamientos, todas sus promesas. Pero aquí estamos hablando de esa cosa primera, lo que más Dios quiere para todo ser humano, y es la salvación de cada ser humano. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y solamente podemos ser salvos conociendo la verdad sobre Cristo y confiando en Él. Excelente. Ahora la siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra santificación, o más bien santificar? Esta es la obra del Espíritu Santo. ¿Qué significa la palabra santificar? Juan Reyes Jiménez levantó su mano. Juan Reyes, por favor. ¿Qué significa santificación? Apartar. Somos apartados del mundo. Vivimos en el mundo, pero ya no pertenecemos al mundo. Pertenecemos a Cristo. Excelente. Me gustó su respuesta. Apartado del mundo incrédulo. Muy bien. Ok. También Marta levantó su mano. ¿Quería agregar algo a su respuesta? Sí, pastor. Aquí dice que somos apartar, significa apartar.
como consagrado. Somos apartados del mundo incrédulo, separarnos de nuestra vida anterior de pecado, por gratitud, por la salvación. Ok, excelente. Muchas gracias por la respuesta. Muy bien. Ok. Entonces, ya dimos dos buenas respuestas. Vamos a ver lo que está aquí en el PowerPoint. La santificación o santificarse significa ser apartado como sagrado. Ser apartado como algo sagrado. Y esto es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos da fe en Cristo. ¿Por qué? Pues al darnos fe en Jesús, el Espíritu Santo nos hace santos y nos aparta del mundo incrédulo. A veces lo describo así, piénsenlo como si fuera el mundo entero un montón de trastes sucios, ¿verdad? Trastes sucios no sirven para nada, hay que limpiarlos. Entonces lo que haces es sacas un plato del montón, lo metes en el agua con jabón y lo lavas y luego lo apartas. No lo pones otra vez con lo sucio, lo apartas para un uso, para un propósito. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos da fe en Cristo. Con darnos fe en Cristo, ya somos lavados del perdón, con el perdón que Cristo ganó por nosotros. Así nos hace santos. Y con darnos fe nos aparta de los que todavía no creen en Cristo. Nos aparta para un propósito especial, para vivir en gratitud a Dios, en obediencia a Dios. Entonces, 1 de Corintios 6:11, tal vez es un buen versículo que habla de la santificación, que es obra del Espíritu Santo. En 1 de Corintios 6:11, en los versículos anteriores, Pablo dice a los corintios, no se olviden, no se engañen. Los borrachos, los estafadores, los homosexuales, los que practican el pecado, morirán, o sea, serán castigados. Y luego él dice, eso eran algunos de ustedes, pero han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ve como en ese lavar, justificar, santificar, él menciona Jesús, porque Jesús ganó el perdón con que somos lavados, ganó la justificación, el veredicto de inocente de parte de Dios. Pero menciona el Espíritu Santo también. Él está involucrado en eso. ¿Por qué? Porque es solo por medio de la fe en Cristo que recibimos esas bendiciones. Somos declarados inocentes con Dios, somos lavados. Y el Espíritu es el que obra fe en nuestros corazones. Entonces, eso es santificar, apartar como algo sagrado. También se habla de la santificación en otro sentido. O sea, en el sentido en que acabamos de explicarlo, eso sucede una vez en la vida del creyente. Ahora todos los días, por medio de la fe en Cristo, somos santos en los ojos de Dios. Eso es lo que la justificación es. Pero también en otro sentido, con crecer nuestra fe en Cristo, Él sigue apartándonos más y más de los malos deseos que todavía habitan en nuestros corazones, de las tentaciones que vemos en el mundo alrededor de nosotros. Y así nuestra santidad de vida va creciendo también mientras nos crece la fe en Jesús. Y eso todo en gratitud a lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿Cuándo va a terminar eso de santificación? De crecer en la fe y crecer en nuestra obediencia a Dios, va a terminar en el cielo. Una vez que lleguemos al cielo, seremos perfectos como Dios es perfecto. Ya no será posible pecar. Entonces,
Hasta allí. Bien, ¿alguna pregunta? Yo veo que César levantó su mano. César, ¿cuál es su pregunta? Gracias, buenas noches, pastor. Hablando del tema de apartados, tengo una consulta. Dios nos aparta, o sea, el Espíritu Santo nos aparta, Él hace la acción de apartarnos, o nosotros, porque a veces he visto que algunos hermanos intentan tener una vida piadosa, haciendo sus obras, ¿no? O sea, pero eso por favor quisiera, pastor, que me aclare. O sea, ¿quién hace la acción de apartarnos? O sea, ¿nosotros hacemos la acción o es el mismo espíritu que nos va guiando, nos va llevando a una mejor zona? No sé, eso quisiera, por favor, que me aclare. Gracias. Quien nos Gracias. aparta de eso es el Espíritu Santo. Okay. Sí, acabamos de ver que la Biblia dice que es el Espíritu Santo quien nos santifica. Pero en la santificación de vida, nosotros sí participamos en eso, pero solo porque el Espíritu Santo nos empodera a hacerlo. Entonces, las dos cosas son correctas. En la vida de santificación que nosotros vivimos en gratitud a Dios, hay versículos bíblicos que dicen, apártense de la maldad, ¿verdad? Está mandándonos a evitar todo pecado. Pero solamente podemos obedecer eso porque el Espíritu Santo ya mora en nosotros y nos empodera a hacerlo. Nos produce en nuestros corazones buenos deseos y la fuerza para decir no a la tentación. No es muy diferente, vamos a ver, César, con creer en Jesús. La Biblia a veces dice, cree en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero la misma Biblia también dice que no podemos hacer eso por nuestras propias fuerzas o decisión. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros la capacidad para creer, nos da la fe en Cristo. Pero eso un poco más tarde en la clase. ¿Okay? Excelente. Gracias, pastor. Gracias. Gracias por su buena pregunta. Ok, ahora, ¿por qué no podemos convertirnos a la fe a nosotros mismos? ¿Por qué no podemos convertirnos a la fe a nosotros mismos? Según lo que vieron en el video. Muy bien, Lola levantó su mano. ¿Lola quiere contestar esta pregunta? Sí, gracias, pastor. Bueno, no nos podemos convertir porque estamos muertos, ciegos y somos enemigos de Dios. Cuando confesamos, cuando hacemos la palabra, la oración de fe, mejor dicho, aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y solamente así podemos convertirnos. Okay. Aceptando a Jesucristo en nuestro corazón. Bueno, vamos a estudiar esa terminología al final de la clase, porque es muy prevalente, ¿verdad? Pero da la impresión que sí podemos convertirnos a nosotros mismos, ¿verdad? Que yo acepté a Cristo, yo hice algo, yo era capaz de creer en Cristo por mi propia cuenta. Entonces, hablaremos de eso, pero lo que dijo al principio es 100% correcto. No somos capaces de hacerlo por nuestra propia fuerza o decisión, ¿sí? ¿Alguien más quiere? O sea, ya lo hemos visto y... Sí, Lola. Y vemos que estamos en una lucha constante por seguir en nuestros pecados, pero el Espíritu Santo, pues ahora sí que nos renueva cada día, como dice que sus misericordias son nuevas cada mañana, porque día con día estamos en constante lucha en dejar a nuestro viejo Adán para seguir caminando como Jesús quiere llegar a ser perfectos como Jesús. Ok, sí, y en esa lucha nuestro gran consuelo es por la fe en Cristo. Dios nos mira como santos todos los días. Eso es cierto a pesar de la lucha y a pesar de que caigamos. Somos perdonados por la fe en Cristo. Gracias por compartir. Muy bien, Pablo Hugo levantó su mano. Pablo Hugo, ¿quiere contestar esta? Sí,
en el video vimos que nombran a Tito, capítulo 3, versículo 3, donde dice, porque somos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de los malos deseos y diversos deleites, somos muertos en el pecado y ciegos en Dios. Es decir, por eso no podemos convertirnos nosotros mismos. Excelente, excelente, muchas gracias. Sí, sí, en el video se citaron esos 3 versículos que usted mencionó. La Biblia habla de nuestro estado natural, es decir, cómo nacemos en el mundo, cómo somos por naturaleza, y dice que por naturaleza somos muertos en nuestros pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1, Pablo dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Piensen en eso. Un muerto, ¿qué puede hacer? Nada, ¿verdad? Un muerto no es capaz de resucitarse a sí mismo. Y esa es la ilustración que Dios usa sobre nuestro estado espiritual natural. Él dice, somos muertos. No podemos ni levantar un dedo para rescatarnos a nosotros mismos, para llegar a creer en Cristo por nuestra propia cuenta. Imposible. En cambio, Dios es el quien nos da vida. Dios es el que nos da fe en Cristo, y así Él nos resucita a una nueva vida espiritual, perdonados y rumbo al cielo, ¿verdad? Muy bien. Otra ilustración que la Biblia usa es ceguera. Dice en 2 de Corintios 4:4, Pablo, el Dios de este siglo, Satanás, ¿verdad? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Somos ciegos espiritualmente por naturaleza. Eso quiere decir que, igual que un ciego no puede decidir ver por su propia cuenta, nosotros no podemos decidir ver a Jesús como nuestro Salvador por nuestra propia cuenta. Requiere un milagro de Dios haciendo el ciego ver. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace cuando nos da fe. Nos quita la ceguera espiritual, nos da ojos para ver a Cristo como nuestro Salvador. Y último versículo sobre nuestro estado natural. La Biblia dice que somos enemigos de Dios. Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. Ahí está, ¿verdad? Incapaz. Soy incapaz de sujetarme a cualquier voluntad de Dios, incluso el de creer en Cristo para tu Salvador. Yo veo a Dios por naturaleza como el enemigo. No quiero confiarme, pero el Espíritu Santo cambia eso. Cuando nos da fe en Cristo en el corazón, ya no veo a Dios como mi enemigo, lo veo como mi Padre amoroso y confío en Él junto con Cristo, ¿verdad? Así que en ese sentido, la Biblia nos describe por naturaleza y con ese estado natural nos es imposible convertirnos a la fe a nosotros mismos. Requiere un milagro del Espíritu Santo en nuestros corazones, trabajado por medio del Evangelio, para que creamos y seamos salvos. Ok. Ahí están las preguntas de repaso. Ahora, ¿cuáles preguntas tienen antes de pasar a la parte principal de esta clase? José Aponte levantó su mano. José, ¿tiene una pregunta?
Sí, más que una pregunta, quería hacer un comentario con respecto a lo de convertirnos y de convencernos. Hay dos términos que podemos usarlos, ¿verdad? Que es convertirnos y que es convencernos. Mucha gente se convence o lo ayudamos a que se convenzan de la existencia de Dios, la creencia en Dios y Jesucristo y, por supuesto, del papel, el rol del Espíritu Santo. Están convencidos, van a la iglesia, asisten, se congregan, pero no están convertidos. Por lo tanto, no sienten la llegada del Espíritu Santo. Yo quería hacer ese comentario porque es mucha la persona que puede estar convencido, pero no convertidos. ¿Quién no convierte? El Espíritu Santo. Entonces, mientras no tenga esa bendición del Espíritu Santo, no pueden lograr ser convertidos, porque ese es el trabajo, la labor que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones. Como usted mismo lo ha dicho hace rato, ¿verdad? Okay. Entonces hay dos cosas importantes ahí que tenemos que tomar en cuenta. Quien está convencido va por un compromiso o por una necesidad y cumple con algunos roles en la iglesia, pero no está realmente convertido. Eso puede ocurrir mucho, pues. Bueno, gracias por el aporte. No estoy de acuerdo con eso, con todo respeto, José. Simplemente porque el trabajo de convencernos pertenece al Espíritu Santo también. Jesús dice en Juan 16 que Él convence al mundo de su error en cuanto al pecado, la justicia y no recuerdo el otro, pero alguien podría buscar el versículo para mí. Están en Juan capítulo 16. Pero lo principal aquí, juicio, gracias, ahí estaba la palabra, juicio. El punto principal aquí es convencer significa hacer creer, ¿verdad? Y cuando el Espíritu Santo hace eso para con nosotros, en el mismo acto nos convierte. Fe salvadora viene con un cambio en la vida. Entonces, en algunos creyentes, usted tiene razón, ese cambio no se ve mucho y es triste, ¿verdad? Podríamos decir bíblicamente que son creyentes débiles en su fe, entonces, y se debe de llamarles al arrepentimiento. Y el deseo para el Espíritu Santo y para todos nosotros es que Él vaya creciéndonos en nuestra fe para que se vea más el cambio en nuestra forma de vivir, ¿verdad? Y con eso estoy 100% de acuerdo. Eso es lo que todos queremos, pero la Biblia la fe es la conversión. El convencer y convertir es el mismo acto, solo que el transformar de la vida es un proceso en que el Espíritu Santo nos crece. Sí. Así es. Ok, gracias. Okay. Muy bien. Gracias. Muy bien, ok. Hilda levantó su mano. Hilda, ¿cuál es su pregunta? No, pastor, solamente quería confirmar que el Espíritu Santo es el que trabaja, ¿no? Nosotros, es como dijo en el video, que trabaja como un publicista, ¿no? Para nosotros ser perdonados. Él trabaja dentro de nosotros sin que nadie lo vea, ¿no? Es el Espíritu Santo que mueve y promueve todo. Sí, solamente quería agregar eso, nada más, pastor. Gracias por agregar. Sí, estoy de acuerdo. Filipenses 2:13 dice que es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahí está refiriendo al trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Está diciendo que Él es el que pone todo motivo, todo deseo, todo pensamiento bueno en nuestros corazones. Ahí lo hace por medio del Evangelio. Sí. Ok, 2 preguntas más y luego continuemos, amigos. Blaisy levantó su mano. Blaisy. Amén. Sí, pastor. Entonces, sería entonces nuestra colaboración el predicar la palabra, pero sabiendo
que aún esa prédica de la palabra también viene del Espíritu Santo. ¿Sería así? Sí. En el sentido de que nosotros no podemos convertirnos a nosotros ni a otros, pero el Evangelio es la herramienta que el Espíritu Santo usa para crear fe. Entonces, sí, somos los instrumentos de Dios compartiendo el Evangelio, y ese Evangelio, el Espíritu Santo lo usa para crear fe en corazones, y así toda la gloria, de hecho, va a Dios, no a nosotros. Amén. Pastor, en el versículo que su merced dijo en Juan 16, ahí dice que Jesús dijo que iba a dejar un abogado defensor, que vendría en cambio para cuando él se fuera. Y cuando él venga, convencerá al mundo del pecado y de la justicia de Dios y el juicio que viene. Sí, excelente. Gracias por leer el versículo. El abogado defensor es el consolador. Es simplemente otra traducción de la misma palabra en el griego. Sí, muy bien. Ok, Ricardo, y luego vamos a lo principal de la clase. Ricardo, ¿cuál es su pregunta? Muchas gracias. Dios les bendiga a todos. Solo quiero compartir un versículo. Está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24 al 26. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios le concede que se arrepienta para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Solo quería compartir el versículo. Muchas gracias por compartirlo. Es muy apropiado para el tema de hoy, porque ahí dijo para que Dios conceda el arrepentimiento para que conozcan la verdad. Eso es el trabajo del Espíritu Santo. Dios es el que conceda el arrepentimiento y la fe en Cristo por medio de la palabra. Gracias. Ok, tenemos que continuar, amigos. Vamos a lo principal de la clase. Vamos a tomar otros minutos después de esta breve presentación para preguntas en un ratito. Ok, como vimos en nuestras preguntas de revisión, nosotros necesitamos que ocurra un milagro para que cualquiera de nosotros crea en Jesucristo como nuestro Salvador. Y Dios es poderoso para hacer milagros. A cada persona que cree en Cristo, de hecho, en cierto sentido es un milagro, porque somos incapaces de llegar a creer por nuestra fuerza o nuestra decisión, pero Dios en su misericordia dio fe a los creyentes. Obró un milagro en sus corazones para cambiar nuestro estado natural. Ahora, el Espíritu Santo se puede comparar como un buen trabajador de construcción. El trabajador de construcción utiliza las herramientas mejores para el trabajo, para lograr el trabajo. El Espíritu Santo usa herramientas para trabajar en nuestros corazones también. Y las herramientas del Espíritu Santo son el Evangelio, o sea, las buenas noticias sobre perdón en Cristo. Y eso se halla en tres formas. El Evangelio, que es la herramienta que el Espíritu Santo usa, el perdón, el mensaje de perdón en Cristo, se halla primero en la Biblia, ¿verdad? La Biblia está repleta con ese mensaje de perdón y salvación en Jesús. Esa es una herramienta que el Espíritu Santo usa para trabajar en nuestros corazones, la palabra de Dios. También la Biblia dice que hay dos otras herramientas en donde se halla la buena noticia de perdón. En el bautismo y en la Santa Cena. Dios liga el bautismo con una promesa de perdón.
En Hechos capítulo 22, versículo 16, Ananías dice a Pablo, ¿por qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Lávate de tus pecados. Ahí es la promesa de perdón ligada al bautismo. Entonces, la buena noticia de perdón está en el bautismo también. Esa es una herramienta que el Espíritu Santo usa para trabajar en nuestros corazones y obrar fe. También la Santa Cena. Jesús instituyó eso el jueves en la noche antes de morir. Y al instituirlo, él dijo, toma y bebe, esta es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada para el perdón de sus pecados. Para el perdón de sus pecados. Ahí está la buena noticia del perdón, que está en la Santa Cena también. Por eso al celebrar la Santa Cena, somos asegurados del perdón y el Espíritu Santo obra en nuestros corazones la fe por medio de eso. Van a aprender más sobre el bautismo y la Santa Cena en otro curso. Hay un curso que se llama Sacramentos y Oración. Y no se espanten por esa palabra sacramentos, ¿ok? Van a aprender en ese curso que hay una definición bíblica para esa palabra. Y que cuando utilizamos la definición bíblica, el bautismo y la Santa Cena son los dos sacramentos. Pero por el momento, por ahora, recuerden que son también herramientas que el Espíritu Santo usa para obrar fe en nuestros corazones. Bien. Mencionamos que la conversión es un milagro. Y es un milagro tan importante para nosotros que la Biblia usa múltiples expresiones para describirlo. La Biblia habla de ser iluminado. En Hebreos 6, versículo 4, por ejemplo. O sea, andamos en oscuridad y de repente podemos ver la luz. Eso es semejante a 6 ciegos que pueden de repente ver, ¿verdad? Ese es un milagro. Habla de nacer de nuevo. O sea, la conversión es nacer de nuevo. Eso está en Juan 3, versículo 3 y 6. Tito dice que somos regenerados y renovados. Pablo dice eso en Tito capítulo 3, versículo 5. Como vimos en Efesios 2, 1 al 6. Ahí Pablo compara la conversión, o sea, el recibir fe en Cristo, a la resurrección. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestras transgresiones. Es por gracia sois salvos, él dice en esos versículos. Esa expresión, muerto y luego vivo, cuando refiere al llegar a tener fe en Cristo, demuestra que es simplemente por gracia que somos salvos, porque un muerto no puede hacer nada para salvarse, necesita completamente ayuda de otro. Entonces la salvación es completamente de Dios y no de nosotros. Por esa razón también en Efesios 2, Pablo dice que la fe es un regalo. Fe salvadora, que es la simple confianza en Jesús como nuestro Salvador. Esa fe salvadora es el regalo de Dios y algo que no podemos producir por nosotros mismos. Eso lo dice en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Gracia, salvación, fe, esto no de vosotros, dice Pablo. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si la salvación o aún la fe en Cristo eran por una parte algo que yo hice, yo podría jactarme, vanagloriarme. Podría decir, pues Dios es bueno porque hizo la mayoría para mi salvación, pero yo hice esto y ellos no. Pablo dice que no queda ningún lugar para vanagloriarse para nadie. ¿Por qué? Porque la obra de salvación y la fe para recibirla es 100% el regalo de Dios.
solo por su gracia, por su amor inmerecido. Muy bien. Ok. Después de esa breve presentación, entonces, amigos, ¿cuáles preguntas tienen? ¿Surgió otra pregunta? Lola, usted tenía su mano en el aire antes, su mano virtual, y no podía contestar. ¿Quiere hacer su pregunta ahora? Era hacer ese comentario referente a las preguntas que tenían los compañeros y les iba a leer Efesios 2, del 8 al 9. Ah, ok. Exactamente era eso. Estamos pensando en lo mismo, Lola, qué bueno. Exactamente. Ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta de los compañeros? Ok. Bien, vamos a dos temas últimas para la clase entonces. Esta primera, vamos a hacer una pregunta y ustedes van a contestarla en sus grupos pequeños. ¿Tiene uno la culpa si pide algo en oración y no lo recibe? Vamos a explicar un poco más en detalle aquí. Muchas personas creen, en algunas iglesias hasta se enseña, que si tienen una fe lo suficientemente fuerte, pueden exigir cualquier cosa de Dios y se hará. Por ejemplo, la curación de cáncer. Si no sucede, dicen ellos, es completamente culpa suya porque dudaron y no tuvieron suficiente fe. Entonces, ¿entienden ese pensar? Pedir algo en oración, si no recibes lo que pediste, es porque no creíste suficiente tú. Es tu propia culpa. ¿Cómo responderías a alguien que piensa así? ¿Qué verdades bíblicas podrías compartir con alguien que piensa así? Voy a dividirles en grupos pequeños para esto, ¿ok? Y pueden contestar en esos grupos pequeños entre los compañeros. Traten de dar a cada compañero en el grupo la oportunidad de aportar, ¿ok? Así que voy a abrir los salones pequeños ahora mismo. Ahí está. Pueden hacer clic en entrar en su pantalla. Van a contestar a alguien que piensa que si pides algo en oración y no lo recibes es porque no tenías suficiente fe. ¿Cómo responderías a esa persona? Ok. Voy a grabar. Yo logré entrar en la mayoría de los grupos pequeños y escuché muy buenas respuestas. Doy gracias a Dios por el conocimiento que les ha dado. Ustedes están capacitados para ayudar a otras personas a entender mejor la Biblia y lo que dice. Entonces, vamos a compartir con ustedes 3 pasajes bíblicos que pueden utilizar con alguien que piensa así. Okay. Primero es la oración de nuestro Salvador Jesucristo en Getsemaní. ¿Alguien puede leer estas palabras en la pantalla? Yo, pastor. Adelante, Hilda. Está bien, Hilda, gracias. Mateo 26, versículo 39. Unos pasos más adelante se inclinó sobre tu rostro y comenzó a orar y decía: Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo lo quiero, sino como lo quieras tú, o sea, su voluntad de nuestro Dios. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿qué vemos aquí en esta oración de Jesucristo? Primero vemos claramente que el sufrimiento que iba a pasar en la cruz era muy, muy grande, porque ya la noche antes está pesando en su corazón y él está pidiendo en oración a Dios: quite de mí esta copa, el sufrimiento que tengo que sufrir. Sí es posible, o sea, sí es tu voluntad, pero si no hay otra forma de salvar al mundo, entonces que no sea como yo quiero, o sea, no quita la copa,
sino como lo quieres tú. Aquí vemos unas verdades, ¿ok? Jesús siempre oraba perfectamente. De eso no hay duda. Él nunca pecó. Entonces, cada oración que él ofreció es perfecta. Sin embargo, en un sentido, la respuesta de Dios, el Padre, a Cristo en este momento fue no. Él dijo, si es posible, que pase de mí esta copa. Y el Padre Celestial dijo, no, no es posible. No hay otra forma de salvar al mundo. Así que nosotros debemos aprender que nuestras oraciones se contestan según la buena voluntad de Dios, no según nuestra voluntad. La promesa de poder en oración es una excelente promesa y debemos confiar en esa promesa, pero no significa que yo voy a pedir cualquier cosa que yo pida. Eso es porque la voluntad de Dios es la que gobierna también mis oraciones y sus respuestas, y a veces Dios tiene algo mejor para mí. En este caso, lo que Dios hizo fue lo mejor para nosotros, ¿no? Jesús tuvo que sufrir, pero fue la única forma de salvarnos, y así logró salvación para todo ser humano. Entonces podemos confiar que cuando encomendamos nuestras oraciones a la voluntad de nuestro Padre Celestial, Él va a hacer lo mejor por nosotros, siempre. Queremos orar con una actitud de hágase tu voluntad, no la mía. Hágase tu voluntad, no la mía. Pedimos lo que pensamos que necesitamos, pero agregamos eso. ¿Por qué? Porque tal vez no de hecho es lo que necesitamos. Tal vez lo que necesitamos es otra cosa. Y Dios sabe mejor que nosotros. Otros versículos de prueba que pueden usar para esto. Segundo de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo lo dejé en Mileto, pues estaba enfermo. Aquí Pablo escribe a Timoteo contando sobre los eventos en uno de sus viajes misioneros. Lo escribió de la cárcel, ¿no? Estaba al punto de morir por su fe. Y él dice que Trófimo lo dejé en Mileto. Estaba enfermo. No, todavía no he terminado. Pablo podía hacer milagros, ¿verdad? Incluso curaciones. La Biblia nos da el récord de eso. ¿Por qué no lo curó entonces? ¿O por qué no simplemente oró para que Dios lo curara? Estoy seguro que Pablo oró por su salud. Pablo oró por todos. Sin embargo, no se mejoró todavía, porque no era la voluntad de Dios que se sanara todavía. No hay evidencia que eso fue por una falta de fe, en parte de Pablo, de parte de Trófimo. La Biblia no da esa evidencia. Simplemente es que Dios a veces permite que las personas se enfermen y que pasen un tiempo enfermos. Y si lo hace, es para un buen propósito. Si lo hace, es para un buen propósito. Ok. Entonces, otra sección, yo dije de 3 versículos que podemos usar. Otro sería 2 de Corintios 12. En 2 de Corintios 12, Pablo dice lo siguiente. Me fue dado un aguijón en mi carne, y no sabemos exactamente lo que era. Puede ser un dolor físico, puede ser una tormenta espiritual, parece ser algo físico porque dice que fue en su carne. Un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca de sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿qué
¿Qué Perdón, vemos? pastor, ¿en qué versículo está? 2 de Corintios 12, versículos 7 al 9. ¿Okay? Gracias. Ahí vemos, Pablo rogó 3 veces que Dios quitara lo que él estaba sufriendo. Y 3 veces Dios dijo no. Él no le envió desde la oración con manos vacías. Él dijo, yo te voy a dar mi gracia para poder aguantar esto y para crecerte por medio de esto. Pero no fue la voluntad de Dios quitar ese aguijón en su carne. Entonces, Pablo se contentó con la voluntad de Dios. Él dijo, entonces voy a regocijarme en mi debilidad. Porque es así, en mi debilidad, que el poder de Dios se ve más claramente en mi vida. Muy bien. Ok, algunos que, ¿dónde está basada esta idea entonces que si no recibimos lo pedido, entonces es la culpa de uno porque no tiene suficiente fe? Hay unos versículos en la Biblia que dicen que sí, vamos a pedir todo lo que pedimos en el nombre de Jesús. Entonces muchos sacan esos versículos fuera del contexto bíblico y enseñan que es así. Pero no se olviden que cuando estudiamos un versículo, tenemos que compararlo con otros versículos. Y así entendemos la verdad. Y la verdad es que cuando oramos según la voluntad de Dios, o sea, si es tu voluntad, Señor, siempre recibimos lo que pedimos. Voy a usar el ejemplo de Jesús para explicar eso, ¿ok? Regresemos a Jesús. Recuerden cuando yo dije la respuesta fue no. En un sentido, yo dije. De hecho, en el otro sentido, Jesús recibió justo lo que pidió. ¿Por qué? Porque él dijo, no sea como yo quiero, sino como lo quieres tú. Entonces, él recibió lo que pidió, ¿verdad? Porque el Padre hizo su buena voluntad. Y eso es cierto cuando oramos así también. Cuando pedimos algo y decimos, pero no mi voluntad, sino la tuya, siempre vamos a recibir lo pedido. Porque pedimos que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y Dios va a hacer su buena voluntad. A lo mejor no nos va a conceder la cosa que pedimos, pero nos concederá que se haga su voluntad. Y eso es lo que queremos. Ok, excelente, excelente. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este tema, amigos? Ricardo levantó su mano. Ricardo, por favor. Profesor, Dios le bendiga. Igualmente. Hay un versículo paralelo en Lucas que habla también sobre esta oración, ¿verdad? Que dice que no sea mi voluntad, sino la tuya. Pero en Lucas aparece que dice que él empezó a sudar grandes gotas como de sangre y que empezó a orar más fervientemente y que he visto comentarios que dicen de que en el momento está pasando como una enfermedad que se llama hematidrosis y que el Señor estaba pidiendo que lo librara de ese momento para llegar a la cruz. Quiero saber si así es o él se refería a la cruz. Bueno, el texto ahí indica que eso sucedió en el huerto de Getsemaní, que estaba sudando así. Y yo no he estudiado el griego allí en mucho tiempo, pero algunas traducciones al inglés y al español dicen estaba sudando gotas de sangre, otros dicen sudando gotas como si fueran de sangre. Entonces, yo no sé, como digo, no he estudiado el griego, no recuerdo cuál de los dos es preferible allí. Si de verdad había sangre en su sudor o si estaban cayendo tantas gotas de sudor que parecía que estaba sangrando.
sangrientando Jesús. El punto es igual de las dos formas, ¿verdad? El punto es, estaba sufriendo un profundo dolor, una profunda angustia ya allí en Getsemaní, solo pensando en lo que iba a suceder el siguiente día. Y ahí vemos el amor de Jesús por nosotros también, ¿verdad? Porque Disculpe. se levantó y se fue a la cruz y tomó ese trago amargo a que se refería para salvarnos, ¿sí? Dice Lucas 22:42, dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí. Cuando se levantó de la oración, vino a los discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Sí, como grandes gotas de sangre, exacto. Entonces, ¿significa que de verdad había sangre mezclado ahí? ¿O simplemente estaban tan grandes como si fuera sangre, verdad? No es explícito en esa traducción tampoco. Sí, entonces, sí, dice como grandes gotas de sangre, pero lo que yo quiero saber es que si él estaba orando para que Dios lo librara de ese momento de que él sentía, ¿verdad?, de angustia, porque lo que yo entiendo ahí es que él como que estaba agonizando. ¿Sí? Y que le pedía al Padre que lo librara de esa muerte, porque él sabía que tenía que ir a la cruz. Sí, sí. Sí, la copa de que está hablando es todo su sufrimiento para nuestra salvación. Desde lo principal estaba en la cruz el siguiente día, ¿verdad? Ahí sufrió el castigo para nuestros pecados. Ya a eso se refería. No es que estaba dudando ahí Jesús, él era perfecto, no dudó. Pero el dolor tan profundo que iba a pasar estaba causándole angustia y cuando pensamos en sufrir el infierno merecido por billones y billones y billones de seres humanos de todo el tiempo, wow. Pero sí, se levantó, el siguiente día lo hizo porque nos ama. Ok. 2 preguntas más y luego continuemos con otro tema. Lola, por favor. Gracias, pastor. Regresando a la voluntad de Dios, más que nada quiero compartirles un versículo que a mí en lo personal me encanta y lo llevo bien tatuado en mi corazón, porque es el versículo que me ayuda en todas mis situaciones. Siempre lo recuerdo y sé que y dice así, es en Romanos 8:28, y dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Gracias. Excelente. Y entonces, si Dios permite sufrimiento en nuestras vidas, eso solo nos va a ayudar al bien. Bien espiritual. Yo lo siento así, porque todas las situaciones, yo lo siento que me está trabajando en mí, me está transformando, me está restaurando, y todo lo que permite Dios que me esté pasando en mi situación es porque está trabajando en mí. Y sé que, como dice ese versículo, sé que para todos los que amamos a Dios, todas las cosas son para bien. Sí. Y sé que tiene cosas mejores para mí. Sí, principalmente. Todo lo que quería compartir. Gracias. Principalmente la vida perfecta que nos espera en el cielo. Pero sí, estoy de acuerdo. Me gusta ese versículo también. Muy bien. Ok, vamos a continuar con una pregunta más, amigos. Sí, gracias a usted. Una pregunta más. Y es una pregunta muy importante. Entonces, si ya empezaron a dormirse un poco, despiértense. Ok. ¿Por qué motivos puede ser confuso decir acepté a Jesús en mi corazón? ¿O tomé la decisión de seguir a Cristo? ¿O me entregué al Señor? Cuando hablamos de la conversión. Esto es cuando hablamos de la conversión. ¿Okay? ¿Por qué puede ser confuso usar esas expresiones? Empiezo con esto. Es
común escuchar estas frases en muchas iglesias evangélicas y cristianas hoy en día. Pero el hecho de que una frase es común no necesariamente significa que sea bíblica, ¿verdad? Y queremos que nuestro hablar sobre Dios, sobre la salvación, siempre sea tan bíblico como sea posible. Y en ese sentido, con ese espíritu, estamos haciendo la pregunta: ¿por qué motivos puede ser confuso hablar así sobre nuestra conversión? Veo unas manos que se han levantado. Vamos a comenzar con César Lozano. César, ¿quería contestar esta? Sí, pastor, gracias. Cuando decimos la palabra acepté a Jesús, estamos tomando en cuenta que es nuestra voluntad, o sea, que si queremos o no queremos, está implicado nuestra decisión. Como que le hacemos un favor y lo aceptamos, digamos, ¿no? Pero yo creo lo contrario. O sea, pienso que Él es el que nos acepta. Dios nos acepta a través de Jesucristo, ¿no? Por eso yo creo que puede llevar a confusión, porque debería, ahí tratamos de decir que nosotros hacemos algo para que Dios nos acepte, digamos, o aceptar o tomar la decisión nosotros. Esa sería mi opinión. Gracias por compartir. Me hizo recordar un versículo bíblico que es muy semejante a lo que usted acaba de expresar. En Juan 15:16, Jesús dice a los discípulos: ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes. No me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Vamos a volver a eso, pero algunas otras manos ya veo. Luz Marina, quería contestar esta pregunta. Sí, Dios le bendiga, pastor. De Igualmente. verdad, pues, es una pregunta muy confusa porque en el libro de Juan, me acuerdo dónde está el texto, pero donde dice que ninguno puede venir a Jesús si el Padre no le trae primero. O sea que nosotros no tomamos la decisión de nada, es el Señor el que nos trae a Jesús. En realidad, igual cuando Pedro confesó que Jesucristo era el Cristo, Jesús le dijo, o sea, te lo reveló fue el Padre. O sea, nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad, yo creo que Dios es el que nos escoge, el que pone ese querer en nuestros corazones. Y pues sería bueno que me explicara esa pregunta porque nosotros lo usamos mucho, acepta a Cristo, recibe a Cristo, toma la decisión por Cristo. Siempre uno usa estas palabras para hablar a la gente de Jesús. Ok. Gracias por citar. Me encantan que ustedes estén basando sus respuestas en versículos bíblicos, porque esos dos versículos tal vez nos indican que hay mejores formas de hablar de la conversión que decir acepté a Jesús. Acepté a Jesús o tomé la decisión, se puede entender, ¿verdad? Como que estoy dando un poco de la gloria a mí por mi salvación, por mi fe. Yo hice algo. Entonces, los versículos que usted citó indicó que no, a Dios da toda la gloria por nuestra salvación. Muchas gracias. Ok, Marta levantó su mano. Marta, por favor. Sí, pastor, pues yo entiendo, esta pregunta es, ¿por qué motivo puedo ser confundido de decir acepté a Jesús? Pues hay muchas personas que dicen que si se convierten en Jesús, si siguen a Jesús, ellos tienen que cambiar de vida y les da mucho miedo y entonces por eso no reciben a Jesús en el corazón, porque es un compromiso muy grande. Entonces, pues a tomar la decisión de aceptar a Jesús es de arrepentimiento genuino para seguir a Jesús. Ok. Gracias por compartir, Marta. Es cierto que como Jesús dice, que como Juan dice en su primer capítulo, que algunos por amar la oscuridad van a rechazar a Cristo. Y ese es un ejemplo que si uno no quiere creer en Cristo porque le ama la bebida, ama emborracharse, eso sería un ejemplo de eso.
pero de decir, tomar la decisión de creer y arrepentirse. Recuerde ese versículo de 2 de Timoteo que uno de los compañeros leyó hace rato, en donde Pablo dijo para que Dios les conceda el arrepentimiento y el conocer la verdad. Entonces, es algo que nos conceda Dios, ¿verdad? No algo que es nuestra decisión, según la Biblia. Vamos a volver a eso en un minuto. Entonces, vamos a escuchar a otro compañero. Bernie, por favor. Yo creo que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para ser salvos, no podemos aceptar absolutamente nada. Básicamente, eso es gracia de Dios y por lo tanto, cualquier cosa que hagamos nosotros debiera ser perfecta para acercarnos a Dios y no hacemos cosas perfectas y ya sabemos que nuestras obras son como trapos de inmundicia, entonces nada de lo que hagamos nos puede hacer salvos y uno puede leer en Romanos 3:23 porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados por gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. También en el 6:23 nos dice algo similar: la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, de tal manera que yo no podría aceptarlo. Eso es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja en mí para que yo pueda recibir. Pienso yo que lo correcto sería recibir a Jesucristo en el corazón una vez que el Espíritu Santo ha trabajado, y de tal manera que para mí esa frase que usamos en las iglesias o que se usa en las iglesias no es correcta porque le está dando gloria al hombre, le está permitiendo al hombre decir que él está haciendo algo. Yo soy muy carga, yo soy muy capaz y por eso acepté a Jesucristo en mi corazón. Le estamos dando gloria al hombre. Parte entonces de la salvación sería de nosotros y eso no es cierto porque la salvación, la vida eterna es 100% obra de Jesucristo y por gracia somos salvos. No hay nada que podamos hacer al respecto, ni siquiera aceptar. Solamente recibir a Cristo una vez que el Espíritu Santo mora y obra en nosotros. Gracias. Gracias por su respuesta. Sí, recibir a Cristo es una frase bíblica, se utiliza en Juan capítulo 1 también, para hablar de llegar a tener fe en Cristo. Pero me gusta que usted agregó por obra del Espíritu Santo, porque aun si aislamos esa frase para hablar de la fe, ¿recibiste a Cristo? Puede dar la impresión que tú tienes el poder de hacerlo, ¿verdad? Cuando en el mismo contexto de ese versículo se compara al nacimiento, un nuevo nacimiento que no sucede por decisión humana, ¿verdad? Entonces no es es por la gracia y la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón que podemos recibir a Cristo, que podemos llegar a creer en Cristo. Es otra forma de decirlo y ser salvo. Bien. ¿Algún otro comentario aquí, amigos? Ok, veremos dos puntos principales bíblicos que nos van a indicar que tal vez debemos hablar de otra forma cuando hablamos de la conversión. Porque primero, el estado natural antes de convertirnos, como vimos al principio de esta clase, nos enseña que somos incapaces por nuestra fuerza o nuestra decisión llegar a tener fe en Cristo. Es imposible por nuestra fuerza o nuestra decisión. ¿Por qué? Porque por naturaleza todos los muertos, los humanos están muertos espiritualmente en el pecado. Mencionamos que un muerto no tiene ningún poder dentro de sí para hacer nada. Y ese fue nuestro estado espiritual por naturaleza. No tenemos una capacidad dentro de nosotros ni de decidir a creer en Cristo. Fue Dios quien tuvo que venir a nuestro corazón por medio de la palabra y cambiar eso. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en el pecado. Así que no podemos convertirnos por nuestra propia fuerza o decisión. Y aquí caben unos otros versículos importantes
que mencionamos antes en la clase sobre nuestro estado espiritual, que enseña lo mismo. No tenemos el poder dentro de nosotros para tomar una decisión y creer en Cristo. Eso es la obra del Espíritu Santo en nuestro lugar, no en nuestro lugar, en nuestro corazón. Ok, entonces unos otros versículos, amigos, que respaldan esto. Ya se citaron algunos. Juan 6:44. Jesús dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ninguno puede venir a mí si no fuera por Dios trabajando en nuestros corazones. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, querer ser salvo, creer para ser salvo, ¿de dónde viene eso? Viene de Dios. Él lo obra en nosotros por su buena voluntad, por su gracia, porque nos ama aunque no lo merecemos. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo les he elegido a ustedes. Hay palabras claras de Jesús a sus discípulos, pero no solo aplica a ellos, también aplica a todos. Nosotros no somos los que decimos, ok, yo te elijo como mi Salvador, Jesús. Él es el quien nos eligió en su amor y envía su Espíritu Santo en nuestros corazones para darnos la fe. Y luego, tal vez, unos de los versículos más claros que ya hemos mencionado, que respaldan esto, Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, es don de Dios. No viene de ustedes, es el regalo de Dios. Entonces, la salvación y la fe para recibir la salvación son regalos de Dios, no por algo que nosotros hacemos, no por alguna decisión que tomemos. Ok. El otro punto, entonces, que debemos recordar, ¿quién debe de obtener la gloria cuando nos convertimos? Yo creo que todos pueden contestar esto a una. ¿Quién debe obtener la gloria cuando nos convertimos? ¿Qué piensan? El Espíritu Santo. Ok, sí, Dios, el Espíritu Santo. Jesús. Okay. Ajá. Sí, podemos decir Dios, porque la Trinidad está involucrado en nuestra salvación. Específicamente, normalmente la Biblia habla del Espíritu Santo, quien trabaja en nuestros corazones. Pero sí, el Salmo 115, el Salmo 115, versículo 1 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, da toda la gloria, por tu bondad y por tu amor. Entonces, la gloria para la salvación y la fe para recibirla pertenece completamente a Dios, nada a nosotros. Y ahí está el problema también con decir, yo acepté a Cristo en mi corazón, yo tomé la decisión de seguir a Cristo, yo me entregué a Cristo. ¿Escucharon el yo? No siempre, yo sé que algunos de ustedes han usado esa frase mucho, a lo mejor lo usaron sin pensar nada en hacer algo para su salvación, pero se puede entender así. Y por eso recomendamos fuertemente cambiar un poco su hablar así, para no dar la impresión. Sí, gracias por guardar en mudo sus micrófonos. Terminología es importante, porque terminología imprecisa puede causar mala teología. Voy a repetir eso. Terminología imprecisa puede causar teología equivocada. Entonces, queremos ser más bíblicos que podamos cuando hablamos. Y
habiendo comparado todo esto con lo que la Biblia dice, tal vez sería mejor hablar de la conversión diciendo Dios me dio fe, ¿verdad? Es don de Dios, dijo Pablo. Dios me dio fe en Cristo. O el Espíritu Santo obró fe en mi corazón. O por obra del Espíritu Santo recibí a Cristo. Está bien, ¿verdad? Eso da la gloria al Espíritu Santo. Entonces, otra cosa que yo dije, la terminología imprecisa puede causar teología equivocada. También puede causar dudas en cuanto a nuestra salvación. Porque si la salvación depende de mi decisión de seguir a Cristo, no podríamos quedarnos todos con la duda, decidí con todo mi corazón. ¿Y qué tal si no? Porque si no decidí con todo mi corazón, entonces eso pone en duda mi salvación. ¿Entregué toda mi vida a Cristo? Si eso es lo que se requiere, yo no puedo confesar que he hecho eso perfectamente, ¿verdad? Está en duda mi salvación. Pero cuando nos aferramos a lo que la Biblia dice, por su gracia, Dios me dio fe como un regalo por medio de la palabra de Dios. Entonces sí puedo descansar en paz. Mi salvación está segura porque depende de Dios y lo que Él hace y no de lo que yo he hecho. Así que tiene un efecto también muy práctico en nuestros corazones y vidas. Bien, ok. Si alguien quiso una repetición de la frase de la terminología. La terminología imprecisa o no precisa puede causar teología equivocada. A lo mejor el español ahí no es perfecto. Alguien me puede mejorar la frase. Pero terminología imprecisa, no precisa, cuando hablamos de cosas de Dios con descuidado, puede causar teología equivocada. Y sí, eso es cierto no solo en cuanto a este tema, sino otros también. Y yo creo que estudiando lo que la Biblia dice es más bíblico hablar de la fe como un regalo de Dios por medio de su palabra. Excelente. ¿Cuáles preguntas tienen hasta ahora, amigos? Pastor. Sí. Yo tengo una pregunta. Pongamos cuando, es que es una duda que tengo. Cuando uno, pongamos, ya es creyente, ya está en Cristo y todo, pero de pronto uno resbala, comete un pecado y se arrepiente, ¿Dios vuelve y lo recibe o él lo castiga? Oh, sí. De hecho, eso nos sucede a todos los creyentes, ¿verdad? Si somos honestos, terminamos un día y pensamos, ay, yo dije esto y estaba mal. Yo no hice esto y debía haberlo hecho. He fallado. Y con corazón arrepentido pedimos perdón de Dios. Y sí, esos pecados son perdonados también por Cristo. Sí, son perdonados por la fe. O sea que nosotros también como creyentes podemos fallar, tener pecados. ¿Sí? Y sí fallamos diariamente. Y Pablo en Romanos capítulo 7 habla de la lucha diaria. Él dice en su vida del apóstol Pablo, lo bueno que quiero hacer no lo hago. No, lo malo que no quiero hacer, eso sí lo cometo. Entonces, está lamentando eso, pero él dice, ¿quién me rescatará de este cuerpo de carnal? Gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Tenemos salvación en Jesús, ¿no? Ok, Hilda, una pregunta más y luego voy a darles información sobre el proyecto. Hilda, ¿cuál es su pregunta? Pastor, disculpe a esta pregunta que le voy a hacer, ya que estamos diciendo que ya hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que Cristo nos ha aceptado, ¿no? Él nos ha escogido, cada uno de nosotros, para conocer la palabra y caminar correctamente a sus mandamientos,
de su palabra de la Santa Biblia. Ahí una hermana dijo, no, cuando uno ya recibe a Cristo en su corazón, deja todo, ¿no? En el caso de las personas que trabajamos, por decir, en el arte, la música, y uno conoce la palabra de Dios, ¿es correcto que conociendo la palabra de Dios continuemos nosotros con ese trabajo artístico? Bueno, lo que sí queremos evitar como cristianos es lo pecaminoso, ¿verdad? Y no toda música es pecaminosa. No toda música es pecaminosa. Sí hay música que tocándola podría ser pecaminosa, ¿verdad? Como música obscena, música que habla de sexo, tiene muchas groserías, música que así no da gloria a Dios, más bien ensucia la mente, ¿verdad? Entonces el cristiano va a evitar tocando música así. No, pero, pues, en ese caso no es ese tipo de música, ¿no? Que a mí también a veces muchas músicas reggaetoneras y todo que hablan, o sea, incoherencias de la sociedad, ¿no? De la juventud. Claro, eso está mal, pero cuando uno cultiva un arte folclórico, en este caso mío, y yo ahora que conozco la palabra de Dios, dicen muchos, ¿no? Que ya tienes que apartarte, ya conocer la palabra de Dios, alejarte, dejar eso. En este caso, ¿qué puedo hacer? ¿Continuar con lo que hice, apartarme o qué consejo me daría usted en ese caso? Otra vez, no hay prohibición para cristianos. No hay prohibición. Para la música, no. Pero tenemos que evaluar si es música folclórica. Haríamos la pregunta, ¿verdad? ¿Esa música folclórica tiene algo de paganismo involucrado? ¿Son himnos a la Pachamama o algo así? Entonces evitaríamos esa parte completamente. Pero si es simplemente música folclórica, no hay ningún problema con eso y puede tocar la música a la gloria de Dios. O sea, Dios inventó la música. Nos ha dado ese don, ¿verdad? Entonces, con conciencia tranquila, puede tocar música después de ser un cristiano. De hecho, toque con todo su corazón porque está dando gloria a Dios por medio de esa música. No tiene que ser música cristiana para glorificar a Dios. Cuando uno utiliza sus talentos a lo máximo, eso también le agrada a Dios. Sí. Claro, yo como digo, ¿no? Yo cultivo la música folclórica, el arte hace muchos años, pero ya a través de esta pandemia conozco la palabra de Dios y hay muchos que me preguntan, ¿no? ¿Te vas a apartar? ¿Te vas a quitar? Es un trabajo para mí, ¿no? Es un don de muchos años que lo he cultivado y he trabajado a nivel nacional, he llegado internacionalmente, he tenido la suerte, ¿no? Pero esa era mi duda, o sea, consultar que si ya conoce la palabra de Dios, ¿tengo que apartar o tengo que continuar, como dice? Y también, claro, alabar a Dios, ¿no? O sea, también tengo en mi mente hacer una grabación, alabar a Dios, aparte, ¿no? O totalmente me aparto para la alabanza de Dios o continúo con el trabajo que tengo. ¿Qué me aconseja usted? No tiene que alejarse de la música. Como yo dije, debe de alejarse de cualquier cosa pecaminoso que sobre cualquier tipo de música, sea grosero o sea pagano, pero la música en sí no es malo. Y pastor, gracias. Si alguien prohíbe cualquier tipo de música que no sea música cristiana, es legalista. Está dando una ley que Dios no ha dado. Ok, gracias, pastor. Que Dios lo bendiga un poco más tranquila en todo sentido. Claro, mi fin también es grabar y alabar a Dios, ¿no? Dentro de ello. Excelente, excelente. Muy bien. Un poco de información entonces, amigos, sobre el proyecto final. Y gracias por su paciencia. Muy buena clase. Me encanta su participación esta noche y un poco más larga que pensaba. El proyecto final. Yo envié las preguntas en PDF al grupo de WhatsApp. Yo les voy a enviar mañana, es mi deseo, mañana
También en documento Word, o sea, un procesador de Word que tiene uno, lo puede ir completando así, si tiene computadora. Y también voy a enviarle, se llama formularios por Google. Es una forma de tomar un examen o una encuesta también por internet, y lo puede hacer con computadora o con el móvil, y para los que quieren hacerlo así, también lo pueden hacer así. Otra forma en que pueden entregar el proyecto para los, decimos en inglés, los luditos, no sé si es palabra en español, luditos, los que no les gusta la tecnología. Otra forma de entregar el proyecto sería escribir las preguntas a mano y luego escribir una respuesta bajo cada una, tomar una foto con el móvil y enviármelo por WhatsApp. Entonces, voy a repetir esas, de hecho son 3 formas de entregar el proyecto. Uno puede llenar el documento Word que les voy a publicar en el grupo mañana y enviármelo a mi WhatsApp o mi correo electrónico, y voy a publicar eso mañana también. Uno puede hacerlo en formularios de Google, voy a publicar el enlace para hacerlo allí mañana. O puede escribirlo a mano, sus respuestas, y así tomar fotos y enviármelas a mi WhatsApp personal. Por favor, entregando el proyecto, no lo entreguen al grupo entero, ¿ok? Porque no queremos que alguien por accidente robe las respuestas de otro estudiante. Entonces, solo me lo entregan a mi WhatsApp personal o mi correo electrónico. Voy a compartir esa información con ustedes mañana. Perdón, pastor, pero en el enlace que su merced manda, ¿vienen las preguntas para uno contestarlas? ¿Para el enlace de formularios de Google? Sí, sí. Sí, ahí vienen las preguntas y un espacio para contestarlas con el teclado. Bueno, sí, señor. Y su merced nos manda su correo, porque yo no lo tengo. Sí, voy a publicar eso mañana en el grupo. No se preocupe. Bueno, gracias, pastor. A usted. ¿Lola tiene pregunta? Sí, pastor, gracias. Nada más para preguntarle cuánto tiempo nos dará para responderlo. Gracias, excelente pregunta. Eso iba a ser mi siguiente punto. Les voy a dar 10 días después del último día de clase. El último día de clase es jueves el 27, jueves de la semana que entra. Entonces tienen 10 días después para completar el proyecto. Pido que entreguen sus proyectos para el 6 de mayo. El 6 de mayo. ¿Ok? Y si me permiten, les voy a mostrar las preguntas que compartí en el grupo de WhatsApp. El 6 de junio, pastor. 6 de junio. Ay, perdón, yo dije 6 de mayo. Sí. Tienen que subir sus máquinas de tiempo y volver, entonces, para... Aquí tienen las preguntas para el proyecto y simplemente voy a darles una sugerencia general, ¿ok? Algunas de estas... 6 de junio, ¿verdad? 6 de junio. 6 de junio, ¿la entrega? Sí, 6 de junio es fecha límite para entregarlo. Si llegando a la fecha límite, uno por fuerzas mayores no ha podido, puede enviarme un mensaje y daré más tiempo también, ¿ok? Aquí están las preguntas del proyecto y solo voy a dar 2 ejemplos de algunas de estas preguntas. Ustedes bien pueden poner respuestas cortas. Por ejemplo, ¿qué es un credo? Aprendimos en la primera clase, un credo es una declaración de las creencias de un grupo. Yo creo. Una persona. Significa yo creo en latín. Eso es más que suficiente para esa pregunta. 100. Otras preguntas van a requerir un poco más explicación. Miren el número 12. Tiene que ver con la clase hoy, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro estado natural sin Dios? ¿Por qué no podemos convertirnos a nosotros mismos? Ahí van a tener que explicar un poco más, ¿verdad?
Nuestro estado natural es ciego, muerto, enemigos de Dios, tal vez citar los versículos bíblicos también. No podemos convertirnos por ser así, pero también el peligro es pensar que hemos logrado salvarnos por nuestra decisión. Tendrían que dar más explicación ahí. Y hay otros ejemplos de eso, pero recomiendo dos cosas. Primero, hagan las respuestas más completas que puedan. O sea, si van a errar, erran en el lado de incluir demasiada información y no demasiada poca. Si contestan cada uno con 3 palabras, seguramente yo les voy a devolver el proyecto diciendo, estos requieren mucha más explicación. Entonces, erran en el lado de dar lo suficiente. Pero al otro extremo, no se preocupen demasiado sobre esto. No tienen que escribir todo un libro para cada pregunta. Okay, algunas de estas sí van a ser respuestas más cortas. Ok, vamos a terminar ahí para despedir a los que tienen que irse y luego puedo quedarme para sus otras preguntas. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias por enviarnos el Consolador. Querido Espíritu Santo, te damos gracias por entrar en nuestros corazones por medio del Evangelio y obrar la fe en Cristo allí. Pedimos que siempre nos mantengas en la verdadera fe en Jesús. No podemos hacer eso sin ti. Es tu obra y te alabamos y te agradecemos por ella. Que mantengas tu palabra en nuestros oídos y nuestros corazones todos los días, para que así fortalecidos podemos estar salvos para siempre. Es en tu nombre que lo pedimos. Amén. Amén, amén. Amén, pastor, amén.